En apoyo a los productores yucatecos, la Secretaría de Desarrollo Rural entregó 6,700 paquetes de semillas de maíz, de las cuales 2,700 fueron de variedades endémicas, informó el director de Agricultura, José Manuel Bolio García. Los paquetes entregados incluyeron 15 kilos de semillas y un bulto de fertilizante a 6,700 productores para el cultivo de igual número de hectáreas, retomando antiguas prácticas de la milpa maya. Los productores estaban muy contentos, les gustó mucho la alternativa, sobre todo aquellos que recibieron la semilla endémica. Dicen que tenían mucho tiempo que no tenían acceso a eso y que lo poquito les entregaban 1 kilo, 2 kilos. Nosotros les dimos para 1 hectárea. ¿Cuál es el objetivo? Que siembren esa hectárea y el próximo año comprarles esa semilla para ver si la podemos volver a entregárselas e incrementarla para poder atender a más productores. Para el gobierno del estado, el agro es prioritario y el compromiso con los productores es seguir apoyándolos. Que Yucatán repunte y Yucatán se ha visto a nivel nacional como un estado en el cual hay apoyos para que los productores tengan un beneficio ellos, y también estamos buscando que los pequeños productores tengan un recurso adicional. Ahora, y con esto también buscamos que sea a través de las tradiciones que ellos mismos han tenido a través de sus familias, de sus abuelitos, de los abuelos de sus abuelos. Estamos tratando de recuperar todo lo que antes se hacía en el estado de Yucatán, hace muchos años con la gente, con los mayas, a través del sistema Milpa Maya. El reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.